Buenas tardes, vamos a hablar sobre síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing hay una importancia anatómica de dos glándulas, la glándula hipofisiaria y la glándula suprarrenal. La glándula hipofisiaria está ligeramente abajo del hipotálamo, en la base del cráneo, sobre la cilia turca, una posición anatómica del esfenoide. La suprarrenal está retroperitoneal sobre los riñones, eh, en una posición superior un poco anterior. La glándula pineal está irrigada por las arterias hipofisiarias eh, anteriores y superiores e inferiores, que son rama de la arteria carótida interna. Y si tienes un plexo venoso que sale del hipotálamo sentido a los senos venosos del cerebelo. Y ese plexo venoso se llama plexo portal, no es el mismo plexo portal de la vena porta, es otro plexo portal y tiene cierta importancia en el diagnóstico de la enfermedad de Cushing, que es diferente del síndrome de Cushing, que se va a citar más adelante. La glándula suprarrenal está irrigada por las arterias suprarrenales superior, media, inferior. La inferior y la media son ramas directas de la aorta o de la arteria renal, y son ramas de la arteria renal, en cuanto que la suprarrenal superior es rama directa de la arteria aorta. Las venas son las venas van directamente a la vena cava, al lado izquierdo, y al lado derecho a la vena renal, el drenaje venoso de la suprarrenal. Y la suprarrenal está compuesta por una corteza y por una médula suprarrenal. La corteza es lo que nos importa, la zona fascicular, que es la zona productora de cortisol, que trabaja sobre la producción de glucosa, lipólisis, interviene en el crecimiento, ayuda en proteínas y estructuras, y ayuda a fixar el calcio. Por eso hay disturbios relacionados a eso en el síndrome de Cushing. La visión histológica que tenemos son células de la zona fasciculada, son células en columnas, que son células que están divididas por un tabique fibroso. Las células se llaman espongiocitos y son ricas en lípidos y eh, triglicéridos. La definición: el síndrome de Cushing es un hipercortisolismo o hipercortisolismo, es un término clínico de exposición prolongada e inapropriada a níveis excessivos de glucocorticoides livres, circundante especialmente el cortisol. La historia: el primero a descubrir el síndrome de Cushing y a relatarlo fue Harvey William Cushing, neurocirujano americano. El padre de la neurocirugía moderna. Es el año de 1912 él hizo los primeros artículos sobre el síndrome de Cushing. La clasificación del síndrome de Cushing: hay el síndrome de Cushing exógeno, que es el síndrome de Cushing por la ingesta de glucocorticoides, esteroides. En general, el síndrome de Cushing exógeno es por medicamentos. Y el síndrome de Cushing endógeno, que es el ACTH dependiente y no dependiente. El síndrome de Cushing ACTH dependiente son ese síndrome de Cushing por adenoma hipofisiario, que la verdad no se lleva nombre síndrome de Cushing, sino enfermedad de Cushing. ¿Por qué enfermedad de Cushing? Síndrome de Cushing es cuando el ACTH no proviene de la hipófisis o del hipotálamo, el ACTH. Entonces, el síndrome de Cushing de secreción, dependiente de ACTH por secreción de ACTH externa, que ya algunos tumores pulmonares pueden haber. Y el síndrome de Cushing de secreción de CRH, que también puede ser por algunos tumores, principalmente los tumores microcíticos pulmonares, que son los tumores que hacen la secreción de esas dos hormonas reguladoras.
y el síndrome de Cushing independiente de ACTH por tumores en la suprarrenal. En general, el independiente de ACTH son de problemas de la suprarrenal, nada más que eso. Tumores de la adenocarcinoma de la suprarrenal, carcinomas de la suprarrenal, hiperplasia de renal medular, hiperplasia adrenal nodular pigmentada o el síndrome de McCune-Albright, que es un síndrome que básicamente se da mucho en niños, que hay una pigmentación de la piel característica y otros signos. Las alteraciones clínicas del síndrome de Cushing. Las alteraciones clínicas del síndrome de Cushing es muy fácil de saber. Tú vas a ver una obesidad centrípeta, una fase de luna llena o la fase es más gorda, más redondeada. Una hipertensión puede tener la jarabe de búfalo, que es un acúmulo de gordura en la parte posterior sobre los hombros, en la parte escapular, intraescapular más que todo. Una obesidad central, que es una obesidad centrípeta. Una pérdida de masa muscular y masa ósea, la osteoporosis, la masa muscular de las extremidades se pierde por el síndrome de Cushing. Una alteración en ciclo menstrual, en el hombre puede ocurrir una pérdida de líbido y algunos otros problemas sexuales, hasta una impotencia. La mujer puede haber cambios como el hirsutismo, vellos en la cara y otros cambios más. Puede aparecer hematomas. Los hematomas son comunes y hasta es un problema de efecto colateral de los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque hay una captación de los glucocorticoides de la parte de los queratinocitos, y entonces la piel se queda mal regada y va a ocurrir también las estrías abdominales, que son estrías características de color roja. Puede haber ulceraciones en la piel y esta piel va a estar más fina porque pierde un poco del colágeno de la piel. El síndrome de Cushing de causa endógena es la causa más común de síndrome de Cushing y en general 70%, 80%, depende del texto, se habla que es por adenoma de hipófisis. Y de la causa exógena también es un factor muy común por usos de fármacos como glucocorticoides para control de asmas, enfermedades reumáticas como artritis reumatoide. El diagnóstico se puede hacer diagnóstico clínico del síndrome de Cushing exógeno cuando el paciente toma una cantidad considerable de fármacos glucocorticoides. Entonces, en estos pacientes tú ya tienes una base clínica para hacer el diagnóstico. Si tú ves toda esta clínica que había dicho y más utiliza glucocorticoides, no hay duda. En la secreción endógena hay una confirmación por hipercortisolismo y una cantidad de corticoide salivar, una medición de corticoide livre urinário, un teste de ACTH plasmático o potasio plasmático, un ataque o una resonancia para identificar un adenoma de hipófisis, dosis de supresión con dexametasona que tú haces a la medianoche y 8 horas después medir los niveles de corticoide. Si están anormales es que hay un síndrome de Cushing. Teste de la dosepresina. El test de ACTH plasmático tú puedes hacer por cateterismo venoso central hasta los senos, donde desembocan esta parte que dije de la parte portal hipofisiaria, de las venas de la porta hipofisiaria. Aquí está un algoritmo para identificar el síndrome de Cushing. Y el tratamiento depende, si fue por adenoma de hipófisis, cirugía transesfenoidal y radioterapia, no hay mucho que hacer. Saca la hipófisis y directamente comienza a dar corticoides por vía oral. En la endocrinología la mejor cosa es controlar una patología con poca hormona do que una patología que tiene mucha hormona. Cuando hay mucha hormona es más difícil. Puede también hacer si fuera independiente de ACTH, retirar los tumores adrenales, la hiperplasia adrenal. El tratamiento es focado en cuál local está siendo la causa.
Si son medicamentos, tú puedes dar acciones adrenales como ketoconazol, metoconazol, mechirodopa, entre otros fármacos que pueden ser utilizados para este tratamiento. La prevención, el síndrome de Cushing de causa endógena no hay prevención básica, no tiene cómo prevenir. El síndrome de Cushing de base exógena sí tienes cómo prevenir disminuyendo y retirando toda la medicación del paciente. La medicación tú puedes tirar, pero nunca te puedes sacar la medicación de una sola vez, a la abrupta. Tienes que sacar a los pocos, principalmente los glucocorticoides, porque puedes causar una insuficiencia suprarrenal. Y eso es todo. Gracias.